Buen día, profesor. Como grupo vamos a exponer la clase de Derecho Tributario. Aquí somos los integrantes y vamos a exponer acerca del derecho tributario. Cuando hablamos de derecho tributario, como dice en pantalla, es un conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, siendo estos una de las formas de recursos estatales que el Estado impone coercitivamente en virtud de su poder de imperio. Y cuando hablamos de derecho tributario también nos referimos a lo que comprende la relación entre el Estado y los obligados tributarios que vendrían a ser los contribuyentes. En el derecho tributario nosotros podemos ver que ésta regula los tributos, el nacimiento de la obligación tributaria, su extinción y entre otros diversos factores que se encuentran relacionados también. Es importante pagar los tributos, realizar este pago y que las personas, los contribuyentes realicen este pago, porque con su recaudación el Estado realiza los gastos públicos en beneficio de toda la población. Por ejemplo, entre ellas se encuentran la seguridad ciudadana, el mantenimiento de instituciones públicas como los hospitales, colegios, entre otros, el arreglo de las pistas y de las carreteras y entre otras diversas cosas que sirven para beneficios de la población. Eh, Como institución encargada de realizar la recaudación de los impuestos, nosotros vamos a poder encontrar a la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Esta es la institución encargada de recaudar impuestos. Y bueno, la finalidad en sí de la SUNAT es justamente la administración, la fiscalización y la recaudación de los tributos, según las normas tributarias que se encuentran vigentemente. Vamos a ver ahora el tributo. Y por tributo, como vemos en pantalla, se refiere a las prestaciones en dinero que el Estado exige a las personas o a las empresas con el objetivo de obtener recursos. Como lo dijimos hace un momento, el tributo sirve como sostenimiento del gasto público. Esa es la finalidad general. Es el gobierno central que se encarga de crear, de modificar o de suprimir el tema de los tributos que se establecen en el Estado peruano. Entre los tres tipos que nosotros podemos encontrar de tributo, vamos a encontrar los impuestos, la contribución y las tasas, y que mi compañera va a detallar a continuación. Bien, profesor, compañero, siguiendo con la exposición, voy a hablar un poco sobre el sistema tributario. Eh, ¿Quiénes son los que recaudan los impuestos? En este caso, veremos que el gobierno central es aquel que recauda los siguientes tributos, como el impuesto a la renta, el IGB, los derechos arancelarios, las aportaciones a la ONP, el impuesto selectivo al consumo y la tasa de prestación de servicios, los cuales son administrados por la SUNAT. También los gobiernos locales son aquellos que recaudan los impuestos prediales, los impuestos de alcabala, los impuestos a los juegos, a las apuestas, al patrimonio vehicular y otros impuestos que son para otros fines, como son las contribuciones al SENATI, al CENSICO, y etcétera. La teoría del impuesto. El impuesto son dos, el directo y el indirecto. En el directo, el contribuyente establecido por la ley es quien recibe la carga del impuesto, ¿no? No es posible aquí trasladarlo a una tercera persona. Por ejemplo, el impuesto a la renta, como es un pago de un alquiler, ¿no? Y el impuesto indirecto, aquí el contribuyente establecido por la ley eh, puede trasladar el pago del impuesto a una tercera persona, ¿no? El IGB, por ejemplo, ¿no? Aquí es el que paga el consumidor final. En el caso de la teoría de la contribución, pues esta se refiere a eh, un enfoque que busca que los ciudadanos contribuyan de una manera
justa y equitativa, ¿no? Al financiamiento del Estado, de acuerdo a su capacidad, ¿no? Y se basa pues en principios como la progresividad, la capacidad de contribución y la equidad. La contribución es pues aquella obligación que permite generar beneficios, ¿no? Como la realización de obras públicas, las actividades del Estado, ¿no? Como son las contribuciones a e-salud, ¿no? Eh, también este, esta contribución pues permite el financiamiento de los servicios, ¿no? Como los programas públicos de nuestro país. En las contribuciones están las contribuciones de mejoras como el Exponavi, otras contribuciones como al Senati, al Cencico y supervisión y control, y otras aportaciones como son a ESALU y a la ONP. En el caso de la teoría de la tasa, pues este tributo es una obligación que tiene por finalidad, ¿no? Generar una prestación efectiva por el Estado, ¿no? Por un servicio público. Aquí pues están los arbitrios, los derechos y las licencias, ¿no? Los arbitrios pues son estas tasas que se pagan por una prestación o mantenimiento de un servicio público. Los derechos pues son estas tasas que las pagan por una prestación o un servicio administrativo para aprovechamiento de los bienes públicos. Las licencias, que son las tasas que graban la obtención de autorizaciones específicas para realizar actividades de provecho particular sujetos a control. Siguiente, por favor. La obligación tributaria. Según el artículo 1 del Código Tributario, pues la obligación tributaria es el derecho público, ¿no? El vínculo entre el acreedor, ¿no? Que es el sujeto activo, y el deudor, que es el sujeto pasivo, sobre un hecho previsto en la ley, el cumplimiento de la prestación tributaria, donde el sujeto activo puede sancionar por coacción, ¿no? El sujeto pasivo, pues, es el contribuyente, el agente retenedor, y el sujeto activo en este caso, pues, es el Estado, ¿no? El, el nacimiento de la obligación tributaria es, pues, cuando nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación, ¿no? Según el artículo 2 del Código Tributario. Aquí está presente el sujeto pasivo, la obligación y el sujeto activo, ¿no? Como mencionaba anteriormente, el sujeto pasivo es el contribuyente, ¿no? El agente retenedor. La obligación por parte de los sujetos pasivos al sujeto activo, que en este caso es el Estado. Doy pase a mi compañera. Buenos días, profesor. Continuando con la exposición, ahora conoceremos cómo se extingue la obligación tributaria y entre ellas tenemos el pago. Se da cuando el contribuyente liquida totalmente el monto adeudado de una manera oportuna y cumpliendo con los plazos establecidos. También otra de las formas es la compensación. Nos indica si es que el contribuyente tiene algún crédito fiscal, puede ser utilizado para reducir o eliminar la deuda tributaria. También tenemos lo que es la condonación, en donde nos indica que la autoridad tributaria decide eximir de responsabilidad al contribuyente solamente en casos excepcionales. Y en tema de consolidación, se refiere a la unión de varias deudas tributarias en una sola nada más. La siguiente, por favor. Entre los procedimientos tributarios tenemos la fiscalización. En este caso, la SUNAT indica una fiscalización al contribuyente
llegando a contrastar la información declarada si es correcta, llegando a pedir libros contables, entre otros, para poder iniciar una especie de auditoría. También tenemos lo que es la cobranza coactiva. Se inicia básicamente con una notificación como una orden de pago cuando hay la certeza que el contribuyente tiene una deuda y esta es exigible al día siguiente de su vencimiento. En el procedimiento contencioso tributario tenemos que es un conjunto de diligencias en donde se inicia por una disputa entre la SUNAT y el contribuyente. De repente no está de acuerdo y presenta un recurso de reclamación. Y si la SUNAT lo deniega, no le da la razón, puede ir a una segunda instancia, ya que es el tribunal fiscal, para que lo pueda resolver. Y si aún así no está de acuerdo, hay una tercera instancia que ya sería una etapa judicial, que es un proceso contencioso administrativo. Ahora el procedimiento, no contencioso, se da cuando básicamente hay un pedido de por medio, una solicitud o un requerimiento por parte del contribuyente. Estos, por ejemplo, pueden ser como pagos en exceso, si se desea alguna devolución, errores de fecha, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora conozcamos un poco sobre la responsabilidad social, que se refiere básicamente al compromiso que tienen las empresas o los individuos de contribuir de manera ética y responsable al sistema tributario. El deudor original también se conoce como el contribuyente o sujeto pasivo, que es la persona o la entidad que tiene obligación legal para pagar los impuestos. También tenemos lo que es el responsable solidario, que es una tercera persona que de manera conjunta con el deudor original asumen la responsabilidad de pagar un impuesto o de cumplir con las obligaciones tributarias. Esto sería todo con nosotros. Somos el grupo 9. Muchas gracias por su atención.